Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar en tu casa. Gracias porque me permites hoy empezar a predicar nuevamente, Señor. Yo te agradezco con todo mi corazón este privilegio. Te pido, Señor, que esta noche el Espíritu Santo esté tomando control total de lo que aquí vamos a hablar y que, Señor, mi boca sea un canal por el cual tú fluyas, Padre, con autoridad, con unción, con denuedo, Padre. Toca nuestras vidas, Jesús, con la palabra. Bendícela, te lo ruego, en el nombre poderoso tuyo. Amén, Señor, y amén. Y si me acompañan en sus Biblias, a Tito, capítulo 3, verso 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Jesús. Estamos entrando a la parte ya final de estos estudios acerca del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar de la quíntuple obra del Espíritu Santo. Como es un poco extenso, hoy vamos a ver una parte y el otro miércoles miramos otra parte y lo vamos a ir dividiendo ahí conforme el Espíritu quiere. Pero lo que vamos a compartir hoy es bien hermoso. Hasta ahora hemos hablado de todo lo que el Espíritu Santo es en cuanto al universo, la Trinidad, la palabra de Dios, etc. Pero, ¿qué ministerio realiza en nosotros los convertidos a la fe? En nosotros los conocidos en el mundo como cristianos. ¿Qué obra realiza el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Y ese es el tema en el que vamos a estar hablando en estas semanas. Es la quíntuple obra del Espíritu Santo. El 5 es número de gracia. Me llamó la atención que curiosamente en 5 está dividido el obrar del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Las 5 obras serían: en primer lugar, Él nos regenera. En segundo lugar, nos bautiza. En tercer lugar, Él mora en nosotros. Luego viene y nos sella. Y por último, nos llena. Y estas 5 obras del Espíritu Santo son bien importantes llegar a entenderlas y a estudiarlas, porque van a ver, cuando terminemos esto, vamos a estar con un conocimiento que no es simple conocimiento, sino que es algo que Dios nos está dando para cambiar radicalmente nuestras vidas. ¿Han oído hablar ustedes de cristianos que dicen: estoy en mi desierto, caí de la gracia, ando caído? Usan esa expresión muchos en la fe. Les quiero decir algo esta noche. El que está lleno del Señor, el que obedece a Dios, va a tener claro en su vida, van a haber altos y bajos, pero en lo que es su corazón y su convicción va a permanecer, porque hay algo dentro de él que es el poder del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado hasta el cansancio en estas semanas que yo hablé del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo no viene como un pedacito de Dios a nuestro corazón. Él viene completo, hermanos. Jesús entró completamente en nuestras vidas y Él lo hace a través de su Espíritu. Él pone su Espíritu Santo en nosotros. Jesús es maravilloso y hoy lo vamos a ver cómo Él, a través de esa persona de la Trinidad, nos concede tal favor. Porque miren, hoy si alguien nos pregunta: ¿usted está lleno del Espíritu Santo?, uno tendría, si es sincero, sus reservas al contestar. Pero, hermanos amados, cuando alguien les pregunte: ¿y usted es lleno del Espíritu? Amén. Desde el día en que yo le dije a Jesús: soy un pecador y te recibo como mi Salvador personal, ese día la quíntuple obra del Espíritu Santo fue perfecta en ustedes y en mí. Desde el momento en que una persona se decide por Cristo, Él regenera, bautiza, mora, sella y llena por completo. Y alguien dirá: pero entonces, ¿qué pasa? Que como que nuestras vidas no cambian. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Está fallando el Espíritu Santo en mí? ¿O será que no ha entrado? ¿Será que tengo que volver a recibir a Jesús? No. Ahí está. Hay una palabra que hoy hablaba con Betty y le decía: hay una palabra clave que he aprendido acá de mi pastor: creer. Miren, el meollo del asunto en una vida cristiana es creer o no creer. Nuestra vida espiritual está fundamentada en esa palabrita: creer. Se nos llama, como en el mundo, creyentes. ¿En qué? Porque un vendedor es bueno en lo que hace cuando vende bastante. ¿Por qué se considera que es un buen vendedor? Porque, obvio, sus ventas son altas, sus metas son rebasadas, las expectativas son superadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese hombre puede hacer eso de vender lo que otros no logran vender? Porque él cree en el producto.
Pedrito, que sabe bien de eso, me puede corregir aquí si me equivoco, pero una persona que está trabajando ventas tiene que estar convencida, tiene que ser el primer convencido, tiene que ser el que vende, porque si no, ¿cómo lo vende? Otra cosa, que el vendedor tiene que estar seguro de que lo que va a dar o ofrecer es de la calidad que él está diciendo que tiene. Por eso los vendedores le tienen que exigir a los productores que hagan un producto bueno, porque por un producto malo que salga, ese producto va a desprestigiar no solamente la marca, sino al vendedor. Y perdón por lo que voy a decir, pero los vendedores son caracterizados aquí en Guatemala por la mentira. O sea, un buen vendedor, como usamos una palabra, tiene buen wiri wiri. Cuando uno va a comprar un carro, uno lo ve, se han dado cuenta. Fíjese que ya son los últimos. Debería de aprovechar, déjelo apartar, con 5,000 se lo apartamos. Y le hablan un montón de cosas, ¿verdad? Ya han venido como 7 personas, esto ya está vendido usted. Si no se pone las pilas, mire, va a perder la oportunidad de su vida. Y como que fue una gran necesidad, le plantean a uno la adquisición de ese vehículo, ¿verdad? Ahora, en el caso de Dios, no es que yo quiera poner algo tan humano como la venta con lo que es la fe, pero funciona en la fe que nosotros le creamos a Dios, porque mire, Dios no miente. El hombre miente, pero Dios jamás miente, no puede, no está en su naturaleza hacerlo. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás, el diablo, no es Dios. Ahora, en este primer verso vemos la primera obra, la regeneración, porque leímos ahí en Tito 3:5, nos salvó, note, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, nosotros no hicimos nada para que viniera la unción a nuestra vida. Todo lo hizo Jesús en la cruz y fue perfecto. Jesús fue el sacrificio perfecto. Que dijo Juan el Bautista cuando lo vio venir en el Jordán, y esa escena ha sido emocionante haberla visto, haber estado ahí. Cuando Jesús ingresó en el río y se le quedó viendo y Juan lo miró y Juan dijo, ahí el Cordero de Dios. ¿Pero por qué Juan habló así? Porque Juan estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué aprendimos que Juan estaba lleno del Espíritu Santo? Porque María visitó a Elizabeth estando esta encinta con 6 meses y cuando la saludó dice que el Espíritu Santo llenó a Juan desde el vientre. Por eso el Espíritu movió a Juan a hablar y decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el sacrificio perfecto. Para nosotros no tiene trascendencia esa expresión, pero para un israelita que cada momento de su vida que pecaba tenía que ir a pedir la expiación, el perdón, él tenía que conseguir un animal perfecto para eso. No podía ser cualquier sacrificio, tenía que ser un sacrificio sin mancha, sin contaminación, sin defecto. Entonces cuando Juan dice, ese es el único sacrificio que vale la pena en la historia de los sacrificios de Israel, ningún otro sacrificio se puede comparar con el sacrificio que es Él, porque Él va a pagar el precio por lo pasado, lo presente y lo futuro. Ese es el Dios que hoy estamos nosotros recibiendo como Salvador y que nos llena del Espíritu Santo. Porque continúo leyendo ahí lo que vimos en el verso. Dice, por el lavamiento de la regeneración. Mire, hay una regeneración en nosotros. Y esta regeneración dice que también viene a ser una renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuándo es cuando algo se degenera? Cuando pierde el rumbo, cuando ya no cumple el propósito, cuando está descompuesto, arruinado, corrupto. Pero cuando algo es regenerado, cuando usted regenera su vida en el Señor, las cosas viejas van pasando y usted empieza a ver un nuevo horizonte. Por eso les decía, cuando alguien ha conocido esta verdad y la vive, la aplica, la cree, no va a volver a decir nunca estoy en mi desierto, ando caído, me caí de la nube en que andaba. No, va a estar bien convencido de que aunque en su vida haya problemas, aunque haya dificultades, hay un Dios que está con él y que no lo desampara y no lo deja. Y cuando otros ven problemas, él ve la oportunidad de glorificar a Dios, porque ahí Dios se va a glorificar. Dios se glorifica en nuestras pruebas, en nuestras debilidades. ¿Cómo dijo Pablo? Más bien yo me gozo en mi debilidad, porque entre más débil soy, más fuerte es Dios en mí. Qué importante es entender esta lección.
Vemos a Jesús hablando con Nicodemo nuevamente, que ya lo hemos leído, pero en San Juan 3, versos del 5 al 8, volvemos a leer. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu con mayúscula. Amén. Está hablando del nuevo nacimiento con Nicodemo Jesús, y le está diciendo a ese maestro de Israel: ¿cómo tú, siendo un maestro de Israel, me preguntas esto tan elemental? ¿Sabe que ahí también Jesús le dice: si yo te hablo cosas de esta tierra, cosas de este mundo, y no las entiendes, ¿qué pasaría si te hablara de las celestiales? Porque nadie, le dijo a Timoteo, puede entrar al conocimiento mío si primero no nace de nuevo. Y tan era cierto de que no podía entender, que este hombre le dijo: ¿y cómo me meto en mi mamá otra vez? Ahí sí me la pusiste muy difícil. Digo, Nicodemo se me vio cara de Tom Cruise, de Misión Imposible. Y le dijo Jesús: no es de la carne de lo que estoy hablando. Estoy hablando del Espíritu. Y fíjese bien que ahí leímos que dice nacer del agua y del Espíritu. Y esa agua es el agua de la palabra de Dios. Porque, hermano, no hay otra forma de avanzar en su vida espiritual. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Y no solamente leerla por leerla, tiene que escudriñarla. Así le dijo el Señor a un devoto de la ley, a un maestro, a un docto en la ley. Le dijo: escudriña las Escrituras, porque en ellas te parece que está la vida eterna, y ellas te dan testimonio de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz porque habla de Jesús. Amén. Y la palabra de Dios viene con el Espíritu a obrar en nosotros un cambio permanente y progresivo. Porque vamos en un caminar hacia arriba, hermanos. Puede que haya alguna hondonadita en nuestro caminar, pero el camino es hacia arriba. Porque ¿a dónde nos va a llevar Dios? Dice, la Biblia no dice que nos va a llevar en el rapto al centro de la tierra, dice que nos va a llevar al cielo, hacia arriba. Qué lindo, ¿verdad? El Señor nos va a llevar al cielo, nos va a llevar hacia arriba, y es por haber creído. Entonces la regeneración es bien importante, porque cuando uno recibe a Cristo, realmente uno no siente mayor cosa. Bueno, hay quienes se emocionaron ese día y oraron, y tal vez sintieron calor, tal vez sintieron deseos de caer, yo qué sé. A cada quien le tocó y cada quien sabe lo que vivió en el momento de recibir a Cristo, pero recibir a Cristo va más allá que simples sensaciones. Recibir a Cristo, cuando alguien se ha convencido, aunque no produce mayores emociones en nosotros o sensaciones, es un acto de fe que trasciende en la historia nuestra, porque a partir de ese momento ya no somos la misma persona. Estábamos muertos espiritualmente y cobramos vida. Nuestro espíritu nació. Podríamos decir, pastor, que el Espíritu Santo es como una partera que está ayudando a nacer a nuestro espíritu a una nueva vida en Cristo, porque nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, y el Espíritu Santo es la ayuda de Dios para que entendamos esta revelación. Porque vieran cuánta gente no comprende esto. Hoy hay programas dedicados a decir que la Biblia no es cierta. En Nat Geo hay un programa que van a dar, que Dios lo reprenda, pero ahí hay un programa que dice: ¿está usted seguro de su fe? ¿Qué pasaría si le comprobamos que lo que hasta ahora ha considerado como la verdad no es la verdad? ¿La escribió realmente Dios la Biblia? No se pierde el programa de la Biblia decodificada. Miren, hermanos, perdón, pero la Biblia no la puede decodificar un científico, ni un estudioso, ni un doctor, ni un licenciado, ni un doctor, nada. La Biblia es un libro revelado, y esto es por fe. Creer en Jesús es por fe. Amén. Mire, mucha gente se siente y se considera salva, pero tendrían que hacer un alto en su vida y examinar bien su corazón y pensar si realmente se decidieron ya por Jesús. Yo creo que la pregunta no es si se pierde la salvación, la pregunta es si ya de verdad soy salvo.
Porque muchas veces no nos damos cuenta que solo somos religiosos, pero no tenemos esa relación que da vida y poder. Yo tengo la bendición de ver a mis papás y he visto su evolucionar en el Señor y cómo el Espíritu los ha ido llevando hacia adelante, hacia arriba, y he podido ver en ellos un testimonio de vida claro. Ellos dos inspiran mi vida, porque están buscando a Dios y al Espíritu Santo y lo oyen, lo escuchan, lo obedecen, y por eso son benditos de Dios. Yo tengo la oportunidad de verlos a diario, pero hermanos, todos tenemos Biblias y podemos ver a Jesús también y ver todo lo que Él nos ofrece y nos da, para que no estemos sin armas ni sin herramientas necesarias para nuestra regeneración. Nosotros necesitamos regenerarnos, y solo la palabra y el poder del Espíritu nos lo pueden ayudar a hacer. Ahora, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice otro concepto similar: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire, todo va a pasar, pero la palabra no. Eso va a permanecer, dice, para siempre. Y note que dice al principio aquí Pedro, el pescador, dice, siendo renacidos, vueltos a nacer. Hermano amado, usted volvió a nacer cuando recibió a Jesús. Y uno dice, sí, dice uno, porque no entiende lo que pasó. Usted nació un día de su mamá y ¡guau! Lloró cuando nació. Le dieron la nalgada. Por ahí me estaban contando mi tía me contaba de una señora que tuvo bebé cuando era joven, y el doctor vino y le dio la nalgada al bebé y ella noqueó al doctor. Vaya que no botó al bebé, se lo quitaron al doctor antes de caer porque lo noqueó. Porque ella estaba despierta, pero cuando le dio la nalgada al niño, como que para ella fue muy duro, y ella se levantó de la camilla y le pegó y lo desmayó. Porque le pegó a su bebé. Pero cuando uno nace, hermanos, uno llora, se da cuenta, en los pulmones. Es un momento increíble. Yo pude ver el nacimiento no de Andreita, pero sí de Miguelito. Pude ver ese proceso, y eso, fue la cesárea, fue tremendo, pero lo pude ver bien todo. Y es emocionante ver ese pedacito de vida de uno, llorar por primera vez, respirar, ver sus manitas, ver, Pedrito lo está viviendo y sabe lo que estoy hablando, mis padres y todos aquí que hemos tenido, sabemos que es maravilloso, solo Andreita no, lo que es tener ¿verdad? Julito, pues a sus sobrinos. Pero, hermanos amados, cuando uno recibe a Jesús, uno vuelve realmente a vivir. Bueno, por primera vez uno está vivo. Antes de Jesús uno estaba muerto. Y es lo maravilloso. ¿Sabe qué? Si tal vez fuéramos ciegos físicamente hablando y viniera Jesús y nos devolviera la vista, seríamos como aquel ciego que gritaba de la alegría cuando Jesús lo sanó, que antes de sanarlo le gritó, y cuando lo sanó alabó a Dios y gritó y se postró delante de él. Tal vez como uno físicamente, le vuelvo a repetir, no está sintiendo mayor cosa, uno no le da el valor que tiene, porque siempre queremos sentir. El problema de los cristianos es que quieren sentir, quieren ver, quieren palpar. Así como aquel que decía, si no meto el dedo, si no meto la mano, entonces yo no creo. Y tuvo que llegar Jesús a decirle, va, dame tu dedo, pues metelo, dame la mano, introducirlo. Bienaventurados, dijo Jesús, los que no necesitan ver, no necesitan percibir, no necesitan 5 sentidos, únicamente un corazón creyente. Hermanos, es bien importante que nosotros entendamos el ser renacidos, ser regenerados. Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Todo aquel que no tiene a Jesús es una criatura de Dios. Pero cuando usted recibe a Jesús, usted es hijo de Dios, no es lo mismo. No es lo mismo. La gente dice, todos somos hijos de Dios. La gente dice, todos somos hijos. No, hermano. Todos son creación de Dios, correcto. Pero hijos, los que reciben a Jesús y le creen a Jesús. Esos son hijos de Dios. Veamos la segunda obra del Espíritu Santo en el creyente, en el pecador arrepentido. El Espíritu Santo nos bautiza. Y aquí hay muchos que han entrado en polémicas, en que si es esto, si es lo otro. Mira, hermano,
va a ver qué bonito con la Biblia entender lo que es el bautizo del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí sí está hablando del bautismo en agua. Y luego dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Miren, cuando hay gente que hemos bautizado, y en el caso de los niños, que es tan especial cuando uno bautiza jóvenes o niños, ellos creen y se bautizan y salen del bautizo, y a veces han venido hermanitos. Me ha tocado bautizar en una piscina, bauticé una vez a los hermanitos, y cuando salieron de la piscina bautizados, uno le dijo al otro: ya no me puedes no prestar los juguetes porque ahora estás bautizado y si pecas vas a irte al infierno. Y eran chiquitos, pero aquel sacó su teología ahí porque... Y fíjense que había adultos que se quedaron pensando: hermano, ¿y qué pasa si yo ahora voy a... porque ahora quedé limpio y si peco después de... Dije: perdóname, pero va a pecar. Porque Pablo decía: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió por mí y me limpia de todo pecado. Fíjese que es bien interesante entender esto. Jesús con su sangre trabaja en la parte pecadora de nosotros, pero el Espíritu Santo trabaja en la parte espiritual de nosotros. Por eso es imperdonable ofenderlo o blasfemarlo, porque Él está trabajando en lo único que vale la pena en nosotros, nuestra parte espiritual. Ahora, hay algo interesante en el bautizo. Bautizo significa sumergir totalmente. Por eso aquí tenemos una pila y bautizamos. Y lo hacemos porque la Biblia ordena hacerlo, es un mandato de Dios. Pero ojo, porque hay cristianos que mueren sin haber sido bautizados en agua, pero no por eso pierden su salvación o la dejan de tener. El bautizo en agua es un acto de fe para arrepentimiento y declarar que así como Cristo murió y resucitó, yo voy a morir algún día, pero voy a resucitar y me voy a ir con Él. Y tengo vida eterna como Él me la ofrece. Y es mucho más profundo el bautismo en agua, pero es un acto de fe, ¿me entiende? Pero el bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando la persona recibe. ¿Y en qué nos sumerge entonces? En Jesús. Fíjese que es bien enredado, porque nosotros al orar decimos: entra en mi corazón, te recibo, Señor. Uno lo deja entrar, ¿verdad? El pastor nos explicaba lo de Apocalipsis 3:20 y nos decía lo de tocar a la puerta y nos explicabas eso. Yo siempre pensé que era el corazón, pero ¿sabe una cosa? El Señor Jesús, así como entró en nosotros, quiere que por el poder del Espíritu Santo y nosotros obedientes al Espíritu Santo vivamos dentro de Jesús. Ahora hay otra cosa más hermosa todavía en esto: Jesús está dentro de Dios Padre. Quiere decir que si Jesús entra en mí, el Espíritu Santo me lleva hacia adentro de Jesús, fíjese, y Jesús está dentro de la cobertura del Padre. Es bien profundo esto que estamos viendo, pero hermano, yo le pido al Espíritu se lo revele, porque usted tiene una posición de privilegio espiritualmente hablando. Usted no es cualquier ser humano sobre esta tierra. Usted tiene un privilegio enorme. Usted y yo tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios, vivir adentro del corazón de Dios, y Dios vive adentro de nuestro corazón. Mire qué lindo. Es un concepto maravilloso de intimidad. Fíjense cómo nos amará Dios, que el anhelo de Dios era darnos su naturaleza divina a nosotros. Él pagó el precio para darnos una naturaleza que no tenemos. La naturaleza divina es cuando usted es espiritual, cuando usted oye a la voz de Dios y la obedece. Usted está lleno del Espíritu Santo en ese momento. Y usted está siendo sumergido dentro de la voluntad perfecta de Jesús, dentro del corazón de Jesús. Y todo lo que haga va a prosperar. Y todo donde usted vaya, el Señor va a estar ahí. Y paso que usted dé, el Señor va a dar ese paso a la par suya o junto a usted. Cuando Él dijo: no los voy a dejar ni desamparar, no habló mentira, dijo la verdad. Hasta el día de hoy camina con todos nosotros y vive con nosotros. Es un gran recurso que debemos considerar de todo corazón. Ahora,
Vemos en Primera de Corintios 12:13, que dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y ahora todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es bien interesante, porque dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo. De Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Amén. Él es la cabeza, dice Pablo, pero nosotros somos el cuerpo. Hasta dice que en el cuerpo hay brazos, hay piernas, hay dedos, hay ojo, hay oreja. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, así como los miembros de un cuerpo. Pero la cabeza dice que es Cristo. Fíjese que el cuerpo sin cabeza, ¿sabe que han descubierto que en la guillotina, cuando decapitan a la persona, la cabeza por unos segundos sigue viendo, sigue oyendo, sigue percibiendo el ambiente? Durante unos segundos luego muere. Pero fíjese lo que es la cabeza. O sea, fíjese que uno le puede quitar un brazo y uno vive. Le quitan la pierna y uno vive. Van a ver Robocop, solo los pulmoncitos en una vitrina y está vivo el cuerpo. Pero la cabeza, si no, fíjense, sin cabeza no puede vivir nadie. Pero ni el hombre sin cabeza, porque se lo inventaron. No puede vivir nadie sin la cabeza, fíjense. Entonces nuestra cabeza es Cristo. Y nosotros fuimos bautizados en su cuerpo, fuimos introducidos en su cuerpo. Ahora, Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice, un cuerpo y un espíritu con mayúscula, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Nota que dice un bautismo, porque es el bautismo del Espíritu Santo, es el bautismo de la fe de Cristo, es creer en Jesús, es entrar en el sufrimiento. ¿Sabe? El mensaje de la cruz no era un mensaje que alentara a muchos a seguir a Cristo. Realmente el mensaje de la cruz es retador, porque el mensaje de la cruz, Jesús dijo un día, ¿quieren seguirme? Tienen que negarse a ustedes mismos, decirse no a ustedes mismos, tomar la cruz que les corresponda y caminar detrás de mí. Ojo, porque seguir a Cristo implica muerte. Y fíjense que lo que ofrecemos en los púlpitos muchas veces es vida, prosperidad, quiere conseguir una buena novia, quiere tener el mejor trabajo de su vida, quiere ser próspero. Eso predicamos en los púlpitos. Pero se nos olvida que el mensaje, el evangelio, dijo el Señor, es uno, por boca de sus siervos. Pablo así dijo. Aunque vinieran ángeles a decirte otro evangelio, le dijo a Timoteo, no lo oigas, porque hay solo un evangelio y es Cristo crucificado. No hay otro evangelio, no hay otra forma de obtener salvación y vida eterna, únicamente por el sacrificio de Cristo. Ahora, ese mensaje de la cruz es para que nosotros vengamos al bautismo del Espíritu y tengamos la certeza de que el trabajo que Dios hizo fue perfecto. Y por ese trabajo perfecto hoy tenemos una esperanza perfecta. Porque no avergüenza, da gozo decir, yo voy a ir al cielo porque Dios pagó el precio. Dios pagó el precio. ¿Sabe que ahora que ocurrió lo de mi suegro, que ya está con el Señor, estaba en una iglesia, un hermano que había llegado muchas veces a orar por él ahí en Estados Unidos? Este hermano estaba alabando a Dios en la iglesia, y mientras él estaba adorando, tocando el teclado, dice que cerró sus ojos y tuvo una visión de mi suegro. Vio una escalera y vio a mi suegro de blanco, joven, contento, y que iba caminando hacia arriba. Y él se quedó mirando, y mi suegro lo volteó a ver, y mi suegro se estaba riendo, estaba feliz, y siguió caminando para arriba, y él ahí terminó la visión, y él contó esa visión. Y cuando mi suegro murió, él tenía una cara, hermanos, porque es una muerte dura la que a él le tocó, pero en el momento de ya dejar de existir en este plano humano, sabe que murió con una sonrisa en los labios. Y días antes, cuando lo fuimos a ver, estaba muy mal. Pero el día siguiente de haberlo visto, cuando regresamos, nos llamaron por teléfono y él estaba cantando himnos. Me acordé de mi tía Raquelita. Mi tía daba un grito de dolor y luego empezaba a adorar y a alabar a Dios. No protestó por el cáncer, glorificó a Dios hasta el último día, hasta el último respiro.
Sus gritos iban acompañados de: pero eres bueno y para siempre es tu misericordia. Mi alma te adora, mi espíritu se regocija en ti, Señor. Eres mi Jesús, mi Salvador. Ella eso gritaba en su agonía hasta que murió. Es tremendo cuando alguien está convencido. Ahora, quisiera que viera conmigo San Juan, porque Jesús dio, vamos a leer 2 llamadas en San Juan 14, donde habla Jesús acerca de lo que era esta promesa y esta llenura de este bautizo. Ahora, en San Juan 14:20, si vemos primero, San Juan 14:20, leemos que dice Jesús: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Lo que estábamos platicando. Mire cómo dice Pablo en 1 Corintios 2:12. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Solo alguien lleno del Espíritu Santo sabe lo que Dios le ha concedido, sin dudar, sin pensar siquiera que eso pueda ser difícil o imposible para Dios. La salvación es obra del Señor, Él nos la da, y si creemos, eso no va a cambiar jamás. Ahora, también dice Pablo en 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí viene una enseñanza preciosa. Al ser bautizados por el Espíritu Santo, Él viene a morar en nosotros. ¿Cómo hace Jesús para estar en cada persona que lo ha recibido como Salvador? ¿Cómo hace Jesús? Él en un cuerpo no podría hacer lo que hace a través de su Santo Espíritu, que es Jesús. Vive dentro de nosotros por su Espíritu. El Espíritu de Él es lo que... Aquí dice Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes. Ojalá lo dimensionemos, porque eso es algo que no, en una mente humana no. Si eso le dijéramos a alguien que jamás ha oído de Jesús, diría: están más locos, porque están diciendo una cosa que sí. ¿Cómo va a vivir Dios dentro de mí? Yo le contaba que a mí me decían: si vos entras a una iglesia agarras fuego. Hermano, no. Dios tiene poder. Veamos la otra llamada que Jesús, la otra palabra que Jesús dijo en San Juan 14, pero ahora el verso 16, atrasito de donde leímos. San Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Porque Jesús estaba con ellos consolándolos. Pero Él les dijo: cuando yo me vaya, no se preocupen. Así como yo les he dado consuelo, va a venir uno. Que les va a dar un consuelo hermoso, precioso. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros cada domingo. Cuando dobles tus rodillas y de verdad te sientas lleno de Él. Hermano, siempre es. No hay que explicar, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo estoy yo lleno del Espíritu Santo? Siempre. Aunque usted tal vez está regañando y está como volcán en erupción. Ahí donde se está viendo su parte carnal, así de sencillo. Pero la parte espiritual está llena del Espíritu Santo todavía. Ahora, también dice la palabra de Dios: cuidado, no contristen, no llenen de tristeza al Espíritu Santo, porque ustedes fueron sellados. Ya vamos a llegar a eso, pero todavía no. O sea, nosotros tenemos que considerar la importancia que tiene la presencia de Él en nosotros. Dice que eso le cambia la vida a uno, hermano, saber que Dios... Porque la gente dice: haga todo como que si fuera para el Señor. No, haga todo porque el Señor está dentro de usted, y cada vez que hace algo, Dios lo está mirando. Él sabe lo que usted piensa, lo que le sale de adentrito. Tal vez nunca lo dice, pero ahí está. A veces lo llegan a visitar gente a su casa, que usted dentro de su corazón dice: estos a qué horas irán a ir. Aunque ella es creyente, pone la escoba atrás de la puerta, fíjate. Pero cuando abre la puerta: ¿qué tal? Tanto tiempo sin vernos. Mira, los traje con el pensamiento. Y con el pensamiento quisiera enviarlos. Pero mire, hermano, uno no es sincero, pero Dios ahí está, mire, viéndonos.
¿Sabe una cosa? El pastor decía el otro día que un hermano venía fumando, ¿verdad? De la iglesia, y venía fumando, y otra sierva de Dios lo encontró, y como ya tenía algo chiquito el cigarro, ¡pum!, se lo metió al casal como hizo, pero se metió el cigarro con la lengua hacia adentro. Y ella lo había visto. ¿Y cómo has estado, hijo? ¿Y qué tal por la casa? Mirá, le digo, saqué el cigarro. Saqué levantar la lengua de ceniza. Hermano, nos da pena que nos miren los hermanos. Y no nos preocupa que Dios allá adentro está viendo no lo que hacemos, viendo lo que sentimos y pensamos. Ahora, eso es de verdad retador, hermanos. Dejar entrar a Jesús es retador, porque ahí se va a quedar. Y yo le di permiso hace años y ahí sigue. ¿Cómo me aguanta? No me pregunte, pero ahí sigue. Y él mira, dice que él discierne las intenciones del corazón, escudriña los pensamientos a través de su palabra. Dice que la palabra es así. Por eso llora. De verdad, hermanos, este mensaje a mí me conmovió mi corazón, porque qué hermoso es Dios, qué amor es de Dios. Véalo de esa forma, qué amor es de Dios. Él quería vivir dentro de usted, y nadie ni usted se conoce, ni yo me conozco, pero Él sí sabe hasta lo último de mí, y ahí quiere estar dentro de mí. ¿Sabe por qué? Porque Él me hizo. Soy creación suya. Es como que alguien dice, ay, no, fíjese que en una ocasión yo estuve en un orfanato donde cargué a un bebé. Los padres no lo querían. Eran dos adictos. Bueno, el papá era padrastro. Y fíjese que agarraron a esa criatura, la quemaron con cigarro y la cortaron con gilets. Era una criaturita de meses. Y cuando yo la cargué, me agarró el dedo pequeño con su manita, pero bien duro, y no me soltaba. Sediento de un papá, sediento de una mamá. Esos no eran padres, eran monstruos, llenos de demonios, sin ninguna idea de lo que es Dios y su amor y su Santo Espíritu. Como que no hubieran sido, bueno, ella, la mamá, como que no hubiera sido la que dio vida a esa criatura. Qué horror, ¿verdad? ¿Sabe que a veces actuamos de esa forma con Dios? Como esos papás, que es ilógico pensar en eso, que hagan eso con una criatura por el simple hecho de llorar porque tiene hambre, porque tiene frío, porque se hizo del 1 o del 2 y está escaldadita. Por eso le pegaban por llorar. Pues si todos los bebés lloran. Ahora a veces nosotros nos portamos así de ilógico, nos portamos con la presencia de Dios. Y pues ahora si se va a enojar, acuérdese que Él está ahí adentro. Si empieza a sentir egoísmo, envidia, cólera, qué sé yo, qué sentimiento, a todos nos pasa eso al día, nos sucede cotidianamente. Cuando vaya a empezar ese viejo hombre a gobernar, acuérdese que usted hay alguien allá adentro, y dígale a ese alguien, grite y le dígale, por favor, ayúdame, porque no quiero actuar en mi carne, no quiero ser yo, quiero que seas tú en mí, Señor. Por eso la gente cambia, fíjese. Y en contraste, estuve en la casa de una de mi prima, ella y su esposo. ¿Sabe que ellos filtran lo que sus hijos oyen en la radio y ven en la televisión? Y son niños pequeñitos. Me quedé boquiabierto, porque el niño mayor tiene un violín, y es un niñito, pero está aprendiendo a adorar a Dios con violín. Y tienen música clásica en el cuarto de esos niños. Y la casa está nítida. Y ellos se han preocupado por sus hijos y por que sus hijos no se contaminen. Mira el contraste. Y fíjense, el que se lleva el trofeo es el esposo, ustedes, porque qué esposo más especial. Mira, mi prima es bien especial y entregada a Dios, pero es que Dios la bendiga a él. La ha llamado un montón a mi prima porque le dio un hombre bueno, un hombre que ama a sus hijos. Él vive para su familia. Su motivación y lo que él siente como su más importante ministerio, porque él es siervo de Dios, pero el ministerio para él más importante es su hogar. Y yo estuve en esa casa y sentí tanta bendición, tan bonito entrar a una casa donde uno siente la presencia de Dios.
Dice que hay gente que ha venido aquí a la iglesia y nunca había venido, pero dicen, yo sentí algo, sentí una paz, dice. No se sentaron cerca de algunos hermanos, se sentaron lejos. ¿Saben una cosa? Dios es tan grande y nos permite tantos privilegios que tal vez por eso nosotros no los valoramos. Son tantos y están ahí gratis, que por eso no lo valoramos. Ojalá valoremos esas bendiciones y privilegios que Dios nos otorga, que Él nos da. Ahora, en San Juan 7, versículos del 37 al 39 leemos: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nota que en la fiesta Él se puso en pie, hizo esa invitación para los que estaban convidados, pero ¿sabe algo? En este lugar hoy Jesús está de pie y está repitiendo lo mismo y está ofreciendo lo mismo. Le está diciendo a todos los que estamos en este lugar: si has estado triste, si estás vacío, si todo te está saliendo mal, si no encuentras la solución, si no tiene tu vida un sentido, ven a mí, porque yo te puedo saciar, yo puedo llenar tu corazón, yo puedo bendecirte, yo puedo llenarte de algo que tú no conoces, que es mi Santo Espíritu. Dios nos quiere revelar y nos quiere dar la llenura de su Espíritu. Recibirlo es un privilegio, es un regalo maravilloso, tan grande como la salvación. Porque la salvación es lo más grande que Dios ha hecho por nosotros, salvarnos sin merecerlo. Pero no solo nos salvó, nos dio su Santo Espíritu para que viviera dentro de nuestro corazón, para que el tiempo que estemos aquí lo aprovechemos. Fíjese que alguien vendrá, nos dio el Espíritu para no pecar. Hermano, uno va a pecar, Él sabe que usted va a pecar. Le dio el Espíritu para que cuando usted reconozca la autoridad del Espíritu y se sujete a Él, sea feliz. ¿Sabe qué dice Él en la Biblia? Dice que usted será, si oye la voz de Dios y la obedece, como un árbol plantado junto al río de Dios, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y aunque venga el calor, a usted no le va a preocupar, porque está humectado en sus raíces, en la presencia y en la palabra del Dios Santo y poderoso, y su Santo Espíritu fluye y corre dentro de su corazón. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de Él. Tiene lógica ahora, ¿verdad? Porque si alguien no tiene el Espíritu Santo, no ha recibido a Jesús. Porque el que recibe a Jesús tiene el Espíritu Santo. Ahora tiene más sentido esto, ¿verdad? Porque alguien dirá: si no habla en lenguas, ahí dice que como no tiene el Espíritu, todavía saber si será de Jesús. No, no está hablando de eso. Está diciendo que no es posible tener a Jesús o sea, no podemos tener a Jesús sin que el Espíritu intervenga. Y Jesús está en nosotros y tiene que intervenir. Es que mire, es imposible. El que recibe a Jesús, Él es lleno del Espíritu Santo. Así de sencillo. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 24. Mire qué hermosa esta palabra. Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y ojo, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu con mayúscula que nos ha dado. Sabemos que Él está en nosotros porque nos revela por su Espíritu que está en nosotros. Mire, el que guarda sus mandamientos. Así, en lo que les platicaba, dice, en ese, creo que es un salmo donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo malo. Eso es Proverbios. Ese es Salmo 1, ¿verdad? Que no se ha sentado en silla de escarnio, que es burla, sino que no han dado consejo de malos tampoco, sino que se deleita, dice, en la ley, la palabra. Y aquí dice que el que guarda sus mandamientos, es su palabra, es lo que Él dijo. Dios no se recuerda, el primero y más grande que dijo que era amar a Dios sobre todas las cosas. Dijo: con toda la mente, con todo el corazón, con todo. Y el segundo dijo: es como este, solo que es amar a tu prójimo como a ti mismo.
Fíjese, amado hermano, que esa es una cruz. Pero para que la cruz en horizontal funcione, tiene que estar bien cimentada la vertical, que es la relación entre usted y Dios. Primero la relación entre usted y Dios. Entonces, cuando su relación con Dios es firme, su relación con los demás en lo horizontal es fructífera, porque usted está bien puesto. En otras palabras, está en la roca que es Cristo, ¿verdad? Tiene un cimiento, como el pastor decía, del barco ese del viejito, que como estaba anclado en la roca, todos salieron volando, pero ese barco ahí sí, aunque se movió para todos lados, pero ahí estaba, bien, puro clacker. Ahí estaba ese barco donde lo anclaron. ¿Por qué? Porque estaba anclado en la roca. Qué importante es estar cimentado en el Señor. Ahora, el propósito de este ministerio morador, porque dice que Él mora en nosotros, en el tercer ministerio, es el de controlar, note, la naturaleza recientemente creada y salvada por Dios. O sea, el Espíritu Santo necesita tomar el control. Yo no puedo tener a Dios en mi corazón como un invitado que solo está ahí sentado. Dios está en mi corazón porque Él tiene que gobernar. Hay un trono en mi corazón y me tengo que quitar mi ego, mi yo, y decirle: Señor, ese trono ya no quiero que lo ocupe mi yo, quiero que tú seas el rey, el dueño. Alguien dijo que si en nuestro ejército Cristo no es el comandante general, no estamos en el ejército de Cristo, que tiene que mandar. Entonces el Espíritu Santo también debe de tener de parte nuestra el gobierno. Le debemos de dar el gobierno de nuestra vida, porque dijo Jesús: Él nos guiará hacia la verdad, hacia Él. Él nos lleva a la estatura que debemos tener como cristianos. Usted se sabe esta de memoria, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí dice, todas son hechas nuevas, porque Cristo lo hace. Ahora, Gálatas 5, 16 y 18, del 16 al 18, leemos: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, andar en el Espíritu y no satisfacer la carne, no le dé gasolina a su carne, porque es turbo, sobrecargada. Tenga cuidado, no le dé alimento a la carne. Dice: andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, con mayúscula, y el del Espíritu es contra la carne. Está hablando del deseo del Espíritu Santo en su corazón, es contra la carne suya. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice ahí, porque estamos en la gracia. Somos salvos por gracia. Entonces, cuando yo no alimento mi carne, sino alimento mi espíritu, fortalezco mi espíritu. Y al estar fortalecido mi espíritu, le cedo el gobierno de mi ser al Espíritu Santo. Entonces, mi carne empieza a menguar y mi espíritu empieza a ser vivificado. Entonces disfruto tanto estar en la compañía de Dios que no quiero saber nada de mi carne. Qué lindo eso, ¿verdad? Ahora aquí ya estamos hablando de andar en una gran liga, ¿verdad? Del andar espiritual, ¿verdad? Pero hermanos, no es imposible. Y si Dios dice que andemos, es porque hay que caminar, hay que hacerlo, hay que luchar, porque sea Dios el que gobierne nuestra vida y no nosotros mismos. Y termino con Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, note, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. La fortaleza que usted tiene es el Espíritu Santo en su vida. Él lo ha guiado hasta aquí, hasta este día, hasta este lugar, hasta esta noche. El Espíritu Santo lo ha traído. Y usted ni cuenta se ha dado que Él ahí, mire, lo va llevando. Pero ahora que ya se dio cuenta que Él tiene que ser el que gobierna, regálele a Él. Dígale: yo te regalo mi día, Señor. Saber qué cosas lindas vas a hacer hoy. Yo me emociono, Señor, de pensar las cosas que hoy vamos a hacer juntos, los obstáculos que vamos a lograr librar, los peligros de los que me vas a librar, Señor.
Sabe que ahora que viajé yo les contaba de que vi muchos peligros cerca de mí, vi accidentes, vi un montón de cosas. Pero yo tenía en mi corazón una confianza, decía, pero el Señor está conmigo. Y todo lo que me pase, como yo amo a Dios, tiene que ser para bien, porque yo amo a Dios. Y sé que todo lo que pase tiene que tener un propósito de bien en mi vida. Y yo confié en el Señor y vine aquí por la pura fe y confianza en el Señor. No creo eso de las estadísticas de que es más fácil que usted choque en tierra que un avión choque en el aire. Eso puede ser las estadísticas, pero al que le toca, le toca. Y a mí no me tocó. O sea, yo, créanme, cuando el avión bajó aquí en Guatemala, yo lo primero que hice fue decirle gracias Espíritu Santo, gracias Dios, gracias Jesús por traerme de regreso a mi país. Mire qué rico sentí entrar a mi país, por cierto. Mira qué bonito entrar en donde hablan mi idioma, donde soy alguien, donde estoy identificado, donde valgo. Porque estar en un lugar donde uno no es nadie, que es feo y que no se puede uno comunicar. Pero qué lindo estar uno en su país, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo vamos a estar en nuestra patria celestial. Y ahí, mire hermano, bien identificados, bien sellados por el Espíritu y con una vida eterna llena de bendiciones. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradezco tanto, Señor, el privilegio de poder compartir con mis hermanos la palabra. Yo te ruego que tú hagas que nuestro espíritu, Señor, sea vivificado por el Santo Espíritu que vive en nosotros. Espíritu Santo, toma por favor en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones. Señor, yo sé que es un trabajo duro cambiar, Señor, nuestra naturaleza, pero Padre, con tu ayuda, yo tengo fe que lo vamos a lograr. Yo sé que cada día vamos a crecer. Señor, aunque sea una grada, pero vamos a avanzar hacia arriba en nuestro crecer, en nuestro caminar espiritual. Yo te pido que la iglesia sea bendita y que a través de mis hermanos que vienen los miércoles, tú toques otros corazones para que anhelen venir a llenarse de la palabra de Dios. Señor, gracias porque estás aquí, gracias porque has derramado tu presencia. Y yo te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos y que tú, Señor, obres milagros a favor de ellos, Señor. Guárdalos en esto que resta de la semana y permítele, Señor, lograr alcanzar metas, ver realizados sueños, tener el proyecto que tanto han anhelado, Señor, ya en marcha, Padre. Yo te ruego, por favor, Jesús, que tú escuches mi súplica. Y si hay enfermedades, Señor, declaramos tu salud y tu bendición en aquellos que estén enfermos de nuestra familia, en los que estén necesitados o abatidos. Nosotros hoy los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos el poder de Dios operando milagros en sus vidas. Padre, gracias, Señor, también por los diezmos y las ofrendas. Gracias porque tú bendices al que da con gozo y alegría, y en esta noche queremos dar con gozo y alegría para ti. En el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.